There are places I remember. ¡Hola, gente! Soy Alfredo Tricánico, abriendo las puertas una vez más a un nuevo episodio de las historias olvidadas de los Beatles. Durante los 8 años de reinado mundial, musicalmente hablando, los Beatles se fueron rodeando de muchas personas, algunas de ellas solo subidos a la cresta de la ola por engaños y conveniencia personal, y otros, los menos, formaron su círculo interior, y contados con los dedos de una mano, quienes realmente eran fieles. Esto comenzó en Hamburgo, que luego se extendió a Liverpool y más tarde a Londres. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and En octubre del 60, después de haber tocado durante casi 2 meses en el Indra Club, los Beatles se mudaron al Kaiser Keller, propiedad de Bruno Koschmider, donde actuaron durante 56 noches, compartiendo escenario con Rory Storm and the Hurricanes, cuyo baterista era Ringo Starr. Es en ese club donde Astrid Kirchherr, Klaus Voormann y Jürgen Vollmer conocieron a los Beatles y se fascinaron con el tipo de música que hacían. Estos 3 amigos desconocían ese género de música llamado rock and roll, ya que solo escuchaban el trad jazz, término que se refiere a un estilo de jazz, también conocido como jazz tradicional, jazz de Nueva Orleans o Dixieland Jazz. Astrid diría tiempo después: era como un carrusel en mi cabeza. Ellos eran impactantes. Toda mi vida cambió en un par de minutos. Todo lo que quería era estar con ellos y conocerlos. Astrid, Jürgen y Klaus comenzaron a visitar el Kaiser Keller todas las noches que los Beatles actuaron y comenzó una estrecha relación. Los nuevos amigos alemanes estudiaban en la Escuela de Arte de Hamburgo, que fue un elemento en común que tenían con John y Stu, con quien Astrid mantuvo una relación amorosa por 1 año, hasta la muerte del primer bajista de los Beatles a causa de una hemorragia cerebral. Astrid, por ese entonces, después de su graduación, se matriculó para estudiar diseño de modas. Sin embargo, demostró tener mucho talento para las fotos en blanco y negro, y fue Reinhard Wolf, profesor de fotografía, quien la convenció de cambiar de carrera. Astrid le propuso a los Beatles hacer una sesión fotográfica, lo que los impresionó, ya que otros grupos solo tenían fotos instantáneas tomadas por amigos. Las primeras fotos las tomó en un parque municipal llamado Der Dom, cerca de la calle Reeperbahn, y por la tarde fueron todos menos Pete a la casa de la madre de Astrid. En varias de las fotos utilizó una técnica de luz para solo iluminar medio rostro, técnica usada después por Robert Freeman en la carátula del segundo LP With the Beatles. return. Yes, I will. Decía Astrid: mi amigo Klaus tenía un pequeño problema con sus orejas y no le gustaba que se las vieran, y fui yo quien le cortó de forma que le cubrieran las orejas. Cuando los demás lo vieron, el primero en adoptarlo fue Stu, después siguió el resto, a excepción de Pete. Tiempo después, ese corte de pelo fue apodado por la prensa el corte Beatle. Yours was the kiss that I wore. Kirchherr publicó en 1995 un libro titulado Liverpool Days, de edición limitada, con fotos en blanco y negro de Astrid y Mark Scheller, quienes 1 año antes habían viajado de Hamburgo a Liverpool para fotografiar al grupo inglés en el set de su primer película, A Hard Day's Night. En sus casas de Londres. Just the same. Y en Liverpool, los lugares que frecuentaban los Beatles, así como el Cavern Club. Cuatro años más tarde, publicó otro libro titulado Hamburg Days, en 2 volúmenes, con fotos de Astrid y dibujos de Klaus Voormann.
I'm not that kind of man. Oh, I can't sleep. Astrid falleció el 12 de mayo del 2020 en Hamburgo, Alemania. I never weep at night. Klaus Furman es diseñador gráfico, fotógrafo y músico, quien mantuvo una muy larga relación con el grupo inglés y fue el creador del collage de la carátula del LP Revolver. Decía Klaus: John y Paul me llamaron preguntando si podía diseñar la tapa del nuevo LP que estaban grabando, que se llamaría Revolver. Me invitaron al estudio para escuchar las pistas y así lo hice. Fue difícil saber qué haría realmente, ya que no era un LP pop normal, era como algo futurista. Finalmente, pensé en las caras y hacer un collage, el que se hizo usando cutters, pinceles, tijeras y dibujos. Se hicieron escáneres y luego se pintaron. La tapa final tuvo modificaciones durante el proceso. Paul no estaba acá y John estaba en otro lado. El collage contiene un total de 250 imágenes. Durante esa época fue bajista de la banda Manfred Mann del 66 al 69 y participó musicalmente luego de la disolución de los Beatles con John y Paul. En abril del 61, unos meses antes de mudarse de su ciudad natal, Hamburgo, hacia París, Vollmer, al igual que Astrid, fue responsable de algunas de las imágenes de unos desconocidos Beatles en sus días de vestimenta de cuero. John Lennon usaría una de esas fotos años más tarde, en el 75, como portada de su LP Rock and Roll en su etapa de solista. Paul McCartney escribió en el prólogo del libro ilustrado de Vollmer, De Hamburgo a Hollywood, publicado en Inglaterra en 1997, el sentido del estilo y las excelentes habilidades de sus fotos tendrían un profundo efecto a lo largo de nuestras carreras. Desde mediados de la década del 80, Vollmer también realizó fotografías de películas con Francis Ford Coppola y Roman Polanski, y entre las celebridades que fotografió se encuentran Robert Redford, Tom Cruise, John Travolta, Madonna y Cher. Bertolt Heinrich Hempfart fue un compositor, director de orquesta y multiinstrumentista alemán, nacido en la ciudad de Hamburgo. Fue un pionero del jazz e hizo de este una audición atractiva para un público más general y escribió canciones tales como Wonderland by Night, número 1 en Billboard por 3 semanas en enero del 61, o Strangers in the Night, cantada originalmente por Ivor Robic, que tuvo su éxito mundial en la versión de Frank Sinatra en 1966. En junio de 1960, el inglés Tony Sheridan fue a la ciudad de Hamburgo, donde actuó en el Kaiserkeller y poco después en el Top Ten, y en este último, los Beatles fueron el grupo de apoyo. Tony Sheridan y el cuarteto de Liverpool convivieron un tiempo durante el cual Paul, John y George aprendieron mucho y por eso apodaron a Sheridan Teacher. Como productor discográfico, Hempfart contribuyó al auge de los Beatles. En 1961 los contrató para acompañar a Tony Sheridan en varias canciones, una de ellas, My Bonnie, que llevaría el título del LP que estaban grabando, pero además, durante esa sesión, los Beatles, que en ese momento eran los Beat Brothers, grabaron 2 temas, Ain't She Sweet, cantada por John, y Cry for a Shadow, una instrumental compuesta por John y George.
El LP y sus sencillos, publicados por Polydor Records, fueron las primeras grabaciones comerciales de los Beatles. El 28 de octubre de 1961, un joven llamado Raymond Jones entró en la tienda de Brian Epstein, NEMS, en Liverpool, solicitando My Bonnie por los Beatles. Este incidente llevó a Brian a descubrir a los futuros conquistadores del mundo. Con su big band, Bert Kaempfert siguió realizando giras hasta su muerte repentina al sufrir un derrame cerebral en su casa de Mallorca, España, el 21 de junio de 1980, a la edad de 56 años, poco después de una exitosa actuación en el Reino Unido. Y hasta acá llegamos en este primer capítulo del Círculo de los Cuatro de Liverpool, en las historias olvidadas de los Beatles. En la próxima entrega, ¿quiénes fueron las personas con las que se relacionaron en Liverpool? Como siempre, mi agradecimiento por estar del otro lado de la pantalla y a los que se siguen sumando. Para todos, un saludo afectuoso. Hasta el próximo encuentro. Memories lose their meaning when I think of love or something